Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Este es nuestro tercer CIPAS del curso de planeación financiera. Aquí nos está acompañando también la profe Alexandra. Ella es docente del periodo 16.5. Cualquier inquietud o cualquier aporte que su merced igual quiere hacer, con mucho gusto, no hay ningún problema. Bueno, profe, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar un poco sobre esta actividad de la fase 4. En esta tienen que también hacer el simulador. Sé que no les ha llegado las credenciales, sin embargo, vamos a ver más adelante, casi al finalizar, por dónde deben ingresar, ¿sí? Y básicamente vamos a ver un poquito la plataforma, la interfaz. Igual allí en el foro de actividades, donde está la guía, también está ese manual del simulador Bancompany. Bueno. Aquí, bueno, aquí para recordarles que siempre, ¿me confirman si están viendo pantalla? Sí, señora. Listo. Aquí es para recordarles que nosotros siempre, todos los jueves, les estamos enviando las tips para las pruebas Saber TIT. Importante que ustedes todos los vean, porque va a llegar un momento, un jueves, en que les vayamos a enviar un link donde dice que tienen que hacer como una especie de examen. Allí es más, no es evaluable, pero es más para que ustedes se preparen para esas pruebas TIT, que seguramente ya el próximo año las deben hacer. Entonces, allí a veces les hacemos como un resumen de todas las pruebas. Siempre están en foro de red del curso, perdón, de noticias del curso, por mensajería interna y por el foro colaborativo. ¿Listo? Bueno, estas son nuestras fases. Vamos por la cuarta fase, que es riesgo financiero, escenarios financieros e informe final, pero pues del simulador. Y ya vamos más adelante a ver el simulador. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el capital de trabajo. Ustedes, digamos que en la parte individual deben hacer una serie de investigación de algunos conceptos. Y para tener esos conceptos y esas fórmulas es porque cuando vayan a hacer el cálculo, deben ustedes saber interpretarlo y escribir, no solo el hecho de que se tuvo un aumento de un año al otro o tuvo una variación de un año al otro, no, sino es entrar a tomar decisiones. Y para ello, pues vamos a necesitar el indicador del capital de trabajo. Y en este caso, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pequeño ejercicio ahí en Excel, y es sacar el capital de trabajo del proyectado que ya hemos venido trabajando en las anteriores fases, más específicamente en la anterior fase. ¿Listo? Entonces, este capital de trabajo que compone es pues es el indicador, es uno de los indicadores más importantes porque determina cuántos recursos cuenta la empresa para operar y si pagan todos los pasivos, si se pagan todos los pasivos a corto plazo, es decir, que esos pasivos a corto plazo son esas deudas que tiene la empresa a corto plazo. ¿Cuáles podrían ser esas deudas? Se pueden ver como documentos por pagar, deudas acumuladas, como cuentas por pagar, como préstamos cortos, ¿sí? Asimismo, ustedes deben identificarlo. Aquí hay una pequeña estructura del activo, que el activo está por corriente y por no corriente. Es decir, que para tomar el capital de trabajo vamos a tomar este corriente. Y al igual que el pasivo está por corriente y por no corriente, es decir, que se va a tomar este corriente. Y la fórmula es ese activo corriente, es decir, esta parte que normalmente ustedes en sus empresas que escogieron tienen activo corriente y deben restarlo por pasivo corriente. Y una de las rápidas interpretaciones que se le puede dar es esto del activo corriente. Si el activo corriente es mayor al pasivo corriente, pues nuestro capital de trabajo es positivo, es decir, que la empresa tiene con qué pagar, así a corto plazo. Y si no, o sea, es decir, que si el activo corriente es menor que el pasivo corriente, es decir, que da un resultado negativo, que el capital de trabajo es negativo, pues la empresa no tiene cómo hacer solvencia en este pago de las actividades o de las deudas que tiene a corto plazo. ¿Listo?
Tenemos también que hay un apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es esa relación entre el crédito y el capital propio invertido en una operación financiera, donde a mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión del capital propio. Entonces, esto normalmente hay un endeudamiento para financiar una operación, es decir, que es algo que de pronto la empresa necesita y pide un crédito, es decir, pide apalancarse para realizar una operación. Entonces, está el apalancamiento financiero y está el apalancamiento operativo. El apalancamiento financiero se considera como el acto de elevar el grado de endeudamiento de la empresa a nivel del endeudamiento de la empresa, perdón. Es decir, que el indicador nos muestra qué tanto se endeudó la empresa con respecto al capital o al activo. Este apalancamiento es la relación entre lo que tenemos y lo que debemos. Y allí nuestra fórmula es ese activo sobre el capital propio. A veces, si lo queremos más especificar, podemos tomar que ese activo específicamente de eso que compramos, ahí puede ser maquinaria, planta y equipo, con ese capital que nosotros tenemos. También podemos hacer esa operación, pero eso en cuanto a algo que hayamos comprado específicamente, pero pues aquí hablando en empresa como tal, pues se puede tomar como el activo sobre el capital propio. Y está el apalancamiento operativo, perdón. El apalancamiento operativo, en este debe procurar que sus gastos variables sean menores. Este apalancamiento dentro de la empresa debe tener como esa operación óptima mediante la sustitución de costos variables. Es decir, que la empresa debe estar produciendo, por ejemplo, un ejemplo así, no sé, de pantalones o de camisetas. Entonces, que las camisetas normalmente se están produciendo 100 camisetas a la semana y que para esas 100 camisetas estamos utilizando a 10 personas. Y para tener un buen apalancamiento, es decir, que para aumentar esa productividad, ¿qué debo hacer allí? Pues debo empezar a producir más, casi con los mismos costos que tengo, ¿sí? Pero para ver que esos mismos costos que tengo, por ejemplo, del personal, pues pueda que se maten mucho, ¿no? Hablando lo coloquial. Entonces, allí es donde de pronto entra a sustituir un poco planta y equipo, ¿no? Una máquina que ayude al trabajador a esto y esto, y que esto se va a ir como compensando y pagando, pues mensualmente o anualmente, y que ya después de un determinado tiempo, pues ya no se pague, queda para la empresa y queda más como utilidad. ¿Listo? Entonces ahí deben, digamos que procurar que con esa misma cantidad de empleados generen más ingresos. Y si es el caso, pues se deba comprar o sustituir o agregar de pronto algún costo que después ya empiece a generar es más utilidad. Y está el apalancamiento total, que es la unión de estos dos apalancamientos, del apalancamiento financiero y del apalancamiento operativo, que ahí pues va entre el margen de contribución, es decir, en la utilidad, en el estado de resultados, en esa contribución sobre la utilidad operativa, que también está en nuestro estado de resultados, por la utilidad operativa sobre la utilidad antes de impuestos e intereses. Ya en el punto de equilibrio, este es un poco más sencillo. Ustedes allí deben calcular. Ahorita en Excel les muestro cómo hay una fórmula en Excel para que ustedes puedan calcular en cuánto la empresa no incurre ni en pérdidas ni en ganancias. ¿Sí? Es decir, que allí determina ese momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los gastos. ¿Sí? Aquí, pues la fórmula manual es ya los costos fijos sobre los precios unitarios de venta menos los costos unitarios de venta. Entonces, sin embargo, ahorita ya lo vamos a ver.
¿Alguien? Bueno. Y ya finalmente, pues ustedes deben hacer un análisis de sensibilidad donde deben tomar algunas decisiones y deben hacer unos, como unos escenarios para ver cómo ustedes pueden asignar recursos, cómo si con este porcentaje o con estas notas financieras o con esta información que tengo, ayuda a la organización a generar más recursos. Es decir, que permita a la organización predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender la incertidumbre, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión, que permita determinar cómo las diferentes valores de una variable independiente puede afectar a una variable dependiente. Es decir, esto ahorita lo vamos a hacer en los estados de resultados. Cómo los ingresos específicamente, hay estudiantes, hay grupos que tienen unos estados de resultados muy específicos, es decir, que especifica exactamente qué ingresos tienen, no lo toman como totales, sino muy específico. Y entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre ello y es cómo una variable aumenta o afecta el estado de resultados y por este medio ustedes pueden, como gerentes financieros, pueden tomar decisiones. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. ¿Están viendo mi Excel? Sí, señora. Listo. Entonces, normalmente ustedes debieron aquí tener otro año, ¿cierto? Digamos que el 2018. Pero para este ejercicio que saqué, está solo de 2 años. Y asimismo, aquí es como solo para... Y aquí está, esta estimación lineal es la proyección que ustedes hicieron, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer para ese análisis de sensibilidad? Y este mismo análisis de sensibilidad deben hacerlo en el capital de trabajo. Es decir, que en esa resta que ustedes es muy sencilla, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, eso mismo lo deberán hacer. Esto que les voy a enseñar aquí lo deben hacer para ese capital de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes tomen un escenario de un 10% o de un 5% o de un 15%. Normalmente se toma de un 10%. Aquí, este es el estado de resultados de un grupo y ellos escogieron el conjunto residencial Caminos 1. Y estos son los ingresos que ellos tienen. Aquí tienen los ingresos básicos que son la cuota de administración, parqueadero, multas, demás. Aquí son otros ingresos que son, mire, la tienda, alquiler de sillas, ajuste al pasto, bueno, al peso, perdón. Y aquí también están los gastos operativos de administración, están los honorarios, las depreciaciones, taxis, otros, ¿sí? Y aquí está el resultado del ejercicio, es decir, que cuánto, básicamente que cuánto es la ganancia. Creo que este conjunto pues lo tiene muy básico, no tiene utilidad de impuestos, no tiene margen de contribución. Sin embargo, ustedes en sus proyectos seguramente sí lo tienen. Y la idea es que también lo hagan para eso, es como ese complemento que va en ese estado de resultados. Entonces, aquí la idea es que vamos a tomar uno de estos ingresos y vamos a ver qué tan sensible es con respecto a la rentabilidad que tiene a hoy el conjunto residencial Caminos 1. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la cuota de administración. Vamos a hacer de cuenta que, perdón. Ojo, importante que todo esté formulado. Por ejemplo, esto es la sumatoria y es lo que me da acá. Al igual que esto es la sumatoria, es lo que me da acá. Total de ingresos es la sumatoria de esto y esto. Importante que lo tengan así, ya ahorita les digo por qué. Entonces, vamos a ver un escenario de que
digamos, ustedes son los administradores del conjunto residencial. Vamos a hacer de cuenta que debemos aumentar los ingresos de la cuota de administración en un 10%. Aquí lo vamos a hacer sobre este 2020, no sobre aquí donde dice estimación lineal, que es nuestra proyección, no. Vamos a hacer sobre el 2020 por, así rápidamente, 1,10. Eso quiere decir que es por el 10% más este valor. Y aquí nos da 99 millones. Vamos a darle formato. Listo. Es decir, que aquí le estoy aumentando un 10%. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes son los administradores y que quieren darle un 10% a la cuota de administración, que eso deben aumentar. Ahora, vamos a hacer exactamente esto mismo y vamos a ver en cuánto cambió nuestra rentabilidad. Es decir, que todo esto va a quedar fijo. Aquí lo vamos a copiar exactamente. Y como está formulado, aquí me va a aparecer. Ya. Aquí me va a aparecer que es la sumatoria de esto y esto. Resulta que, mira, aquí yo lo puedo arrastrar y de una vez me aparece la sumatoria. ¿Sí ven? Aquí igual, aquí igual. Aquí lo arrastramos. Listo. Listo. Entonces, ¿aquí qué fue lo que hicimos? Un 10% en la cuota de administración. Pongámosle sea cuota de administración. ¿Listo? Este es un escenario. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero no. Ahora necesito, digamos que hagamos de cuenta que van a aumentar son los parqueaderos. Puede que sean parqueaderos de moto y de carro, o pueda que ustedes lo hagan solo con moto. Entonces, aquí es, perdón, 10% más parqueadero de moto y de carro, por ejemplo. Aquí ya vamos a tomarle sobre ese 2020 por 1,10. Igual el de moto, ¿cierto? Pero lo demás me va a quedar exactamente igual. Es decir, que lo vamos a dejar fijo. Reitero, por favor, todo debe estar formulado o si no, cuando ustedes vayan a pegar esto, les va a aparecer 131 y ya no les debe aparecer 131 en este valor porque debe estar formulado a los cambios que se hicieron acá. Listo. Ahora, vamos a ver cuál fue el peso o cuál fue como esa variación que hubo entre un año al otro con ese cambio, ¿cierto? Eso con respecto al 2020. No lo vamos a hacer aún con la estimación lineal o con la proyección, no se va a hacer. ¿Listo? Porque esto es un poco más real. Entonces, a ver, vamos a hacer un poco participativo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la fórmula del análisis horizontal? Hola, chicas. ¿No se acuerdan? Bueno, para ese análisis horizontal, acuérdense que ese análisis horizontal es ver cuánto es la variación de un año al otro. Hay dos fórmulas, pero la que se me viene en este momento rápido es año nuevo menos anterior sobre anterior. Y estos son valores en porcentaje. Es decir, que aquí
cambiando esta cuota de administración, aumentándole un 10%, me va a aumentar un 261% en el resultado del ejercicio con respecto al último año, que es decir, que es el 2020. ¿Sí? Aquí deben analizar, digamos que no se confíen mucho, porque aquí deben analizar que, mire, esta variación tan amplia. Y aquí aumentó, debe ser por alguna razón. Aquí, si no estoy mal, es este sistema de chips, que hubo un gasto allí. Y acá también unas depreciaciones, si no estoy mal. Entonces, ahí tienen ustedes que ver. Depende de la empresa que ustedes tengan. Ahora, sin embargo, bueno, aquí ya sabemos que aumentó en un 261%. Ahora vamos a hacer lo mismo para lo siguiente que hicimos la sensibilidad, y es de los parqueaderos de carro y moto, es decir, que cobrar un 10% más en los parqueaderos de carro y moto. Y aquí me aparece que la utilidad del ejercicio, el resultado del ejercicio, otra vez, nuevo, menos anterior, sobre anterior, me aparece que aumenta en un 61%. Entonces, así a simple vista, ¿ustedes qué dicen que es mejor? ¿Aumentar en la cuota de administración o aumentar en los parqueaderos? Pueden abrirle el micrófono. Chicas, ¿están? Sí, profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Aquí, mira, en estos porcentajes, a simple vista, ¿a ustedes les parece que es mejor aumentar en la cuota de administración un 10% o es mejor aumentar un 10% en el parqueadero de moto y de carro? Yo pienso que sería mejor aumentarlo en el que da 261%. Exacto, así es. Pero entonces ustedes deben saber en dónde se aumentó. Es decir, Ujú, que la idea la es cuota. la cuota de administración. ¿Sí ve? Ok. Profe, pero ahí, o sea, ahí supongamos en nuestro caso que tenemos una empresa de lácteos, ahí ya sería algo diferente, se toma otro tipo de ingresos, ¿sí? Sí, exacto. Mira, por ejemplo, en esa empresa de lácteos, que seguramente es una empresa más grande y que no tiene esto tan distribuido, ustedes seguramente el estado de resultados que ustedes tienen es ventas totales o ingresos totales o operacionales, ¿sí? Les va a aparecer costos de ventas. Más abajito puede que les aparezcan otros ingresos. Si es una fundación, normalmente les van a aparecer de pronto aportes de socios o donaciones. Ya dependiendo, ustedes deben tener ahí mismo en el estado de resultados, ustedes deben ver que haya otro de ingresos. Si no hay, Sí, pues no hay. contamos con ingresos solitos e ingresos operacionales, son los únicos. Eso, entonces esos dos tú los vas a unir. Tú puedes, mira, normalmente está así un estado de resultados. Está, bueno, aquí normalmente es costos de operación. Aquí, bueno, estos son gastos. Aquí es la utilidad. Por ejemplo, no sé, aquí esto y aquí esto. Así está, y después aquí vienen como gastos de no sé qué, y después aquí vienen otros ingresos, ¿cierto? Sí, profe, así es. Entonces, aquí que 50, aquí que 100, ¿sí? Aquí en este caso, ustedes lo que van a hacer es pasar este gasto para aquí abajo y estos ingresos para aquí arriba. Es decir, que debes sumar los ingresos, todos los ingresos que tengas, los ingresos normales que vas a tener y los otros ingresos. ¿Sí? Es decir, que esto... Ay, espera.
lo vas a bajar, esto lo vas a poner acá. Y esto lo vas a sumar. Después esto menos este menos así. ¿Listo? Y así normalmente aquí hay un 2000, no sé, 8, aquí un 2009, como son 3 años, un 2010. Y aquí es donde ustedes hicieron esa proyección, sea en estimación lineal o sea en promedio. Para aquí el ejercicio, pongámosle casi lo mismo rápido. Y aquí básicamente tiene que ser formulado, ¿no? Siempre tengan presente que esté formulado. Y aquí lo mismo, entonces, ahí para ustedes sería mucho más sencillo porque solo tendrían dos ingresos. Es decir, y pues lo más lógico es que lo mejor es que aumenten los ingresos básicos o los ingresos principales. Sí, así es, profe. Y aquí es 1 por 0.10. Aumentaría en 6. Y ya esto quedaría igual, es decir, que quedaría fijo. Y el otro escenario es que esto me aumente entonces en 1.10. Y esto me va a quedar fijo. Listo. Y entonces acá algo pasó. Entonces, mire, acá resultó, así a simple vista, se ve que está igual. Que a pesar de aumentarle ese 10% acá, pero ¿por qué me está dando igual? Aquí esto está mal. Lo estoy haciendo doble vez. Este total de ingresos menos este. Listo, ahora sí. Entonces, ahí voy a ver la variación, que es nuevo, menos el anterior, sobre anterior. Estos son en porcentaje. Esto que estoy haciendo, ustedes no lo pueden hacer porque mire que se corre. Aquí es el M y este también es el M. Entonces, mire, igual ahí a simple vista pues se notaba, ¿no? Pero para que ustedes lo sustenten y tengan bases y lo puedan interpretar, deben hacer esto. ¿Aquí qué quiere decir? Que hay una variación del 10% si le aumento el 10% a mis ingresos normales, ¿cierto?
Pero si yo le aumento, si mis ingresos normales siguen igual, pero mis otros ingresos aumentan un 10%, solo va a haber un aumento del 2% de mis utilidades. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Que se va a tomar en cuenta o se va a hacer o se va a inyectar más ingresos a mi organización o a mi empresa o a esa empresa de lácteos, es decir, que se va a hacer más ventas de quesos, de yogures y demás, en vez de tener otros ingresos, que allí no sé si ustedes tengan notas financieras donde les digan qué son esos otros ingresos que pueden generar. ¿Listo? Pueda que sea lo contrario, pueda que la empresa esté generando más ingresos en esos otros ingresos y tengan que cambiar de actividad o de objeto social. ¿Listo? ¿Listo, Franci? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe, sí, señora. Listo. Entonces seguimos. Voy a eliminar esto. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes deben hacer esto para cada ingreso. Y también lo deben hacer, es que acá no tengo un balance, un estado de resultados. Esperen un momento. A ver si acá hay uno. Un estado de resultados lo deben hacer también esos escenarios. Aquí está. No, pero es que ellos no lo tienen. Otros ingresos. Ah, mire, ellos también tienen otros ingresos básicos, otros ingresos, gastos operacionales. No. Bueno, si ustedes están viendo ahí el de sus empresas, normalmente el estado de resultados también después de esa utilidad del ejercicio siguen otras cuentas. Esas otras cuentas también ustedes las deben analizar. Deben hacer ese análisis de sensibilidad y esos escenarios de si me aumenta en esta cuenta, me va a ver afectada la utilidad del ejercicio. Y así es como ustedes pueden hacer una buena interpretación de la empresa. Si está generando o si puedo generarle valor aumentándole aquí o disminuyéndole aquí. ¿Listo? Entonces, para eso, es más, a veces cuando uno aumenta en algunos ingresos, pues tiene que ver también esos gastos, porque uno no puede de pronto, no aumente porque sí, sino que siempre debe haber un costo por ese aumento. ¿Cierto? Entonces allí es donde ustedes empiezan a ver, no, pero es que también esa cuota, bueno, en esa cuota de administración no pasa nada, pero si lo hubiéramos aumentado en el parqueadero de motos, sí necesitaríamos hasta de pronto más honorarios. Tendríamos que pagarle de pronto más al celador. Podría ser. Es decir, que allí tendría también que aumentarle un poco más. Pueda que sea ese 10% o pueda que sea ese 5%. Y allí, asimismo, así formulado, por ejemplo, aquí rápidamente en honorarios vemos por el 1.5. Y aquí, como ya está formulado, resulta que me está aumentando un 4% en vez de aumentarme antes el 61%. En conclusión, diría, no, pues no le voy a aumentar al parqueadero de motos porque no estoy viendo rentable eso en el conjunto y pues ya ustedes ahí internamente en la administración y con los habitantes de este conjunto, pues obviamente renegarán de que se sí le suba, pero no se ve nada reflejado ahí en la administración. A diferencia, sí que le suban a la cuota de administración, que para ello pueda que no necesite ningún costo adicional. ¿Cierto? Entonces, importante para que lo tengan en cuenta a la hora de la interpretación. Ahora, para el punto de equilibrio, ¿qué podemos hacer? Esto ustedes lo tienen que entregar en una hoja. ¿Se acuerdan que en la guía de actividades hay una parte que ustedes deben entregar por productos? Espérenme que yo la tengo aquí abierta. Ya. Deben presentar por productos, ese es el producto 10.
Mira, el Excel presenta descripción del análisis de sensibilidad en el estado de resultados con respecto a las variaciones de las proyecciones financieras. Es decir, que este sería el producto 10. Ahora, el punto de equilibrio, si es el caso, ustedes copian, mover y copiar, crear una copia. Y vamos a hacer el punto de equilibrio, que hay una fórmula para que ustedes lo puedan hacer. Pero para eso también, todo debe estar formulado. Ahora, aquí vamos a dejar el 10% nomás, 10%. En este caso de la cuota de administración, vamos a multiplicar por la celda que ya tiene el 10%. Esto más 1. Sí. Y lo vamos a hacer también para este parqueadero de carros de moto. Entonces, mire, aquí lo que hago es tomar, no manual, como lo hice ahorita, que fue como el parqueadero de carro del 2020 por 1 más 10%, sino que voy a multiplicar eso mismo, pero como el 10% yo aquí lo tengo en una celda, le voy a dar clic, más 1. Listo. Y lo mismo acá. Listo. Entonces, el punto de equilibrio es eso que, ¿cuánto tendría yo que hacer para no tener ni utilidad ni pérdida, ni tener, sí, no tener ni, digamos que mis costos cubran todos mis, perdón, que mis ingresos cubran todos mis costos? ¿Y cómo hago eso? Vamos a utilizar, nos vamos a parar aquí, es decir, que el resultado del ejercicio me aparezca en 0. ¿Y cómo voy a hacer eso? Me voy a ir aquí donde dice datos, voy aquí donde dice análisis de hipótesis y vamos a buscar objetivo. Entonces, definir la celda es el resultado del ejercicio que tengo acá, con el valor de 0. Y aquí vamos a cambiar la celda. ¿Cuál voy a cambiar? Este 10%. Es decir, que aquí esto me va a cambiar para que este estado de resultados, el resultado del ejercicio, me aparezca en 0. Le vamos a dar a aceptar, aceptar, y mire lo que me aparece. Me dejó en 0 y aquí me dice que hasta yo puedo disminuirle al parqueadero de carro y de moto en un 7%. Si es así, el conjunto residencial pues no tendría ni pérdida ni ganancia. Ahora lo vamos a hacer igual para, en este caso, en este escenario que es para la cuenta, para la cuota de administración. Nuevamente, nos vamos al resultado del ejercicio, vamos a darle clic en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda que ya la seleccioné, que es el resultado del ejercicio, con el valor 0 y cambiando la celda, esta celda. ¿Listo? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que podemos disminuirle en un 4% o en un 3,8%, aquí se está aproximando, esa cuota de administración y así este conjunto de residencial no tendría ni pérdida ni ganancias. ¿Listo? Y ahí ya tenemos ese punto de equilibrio. Es decir, que ustedes deben hacer esa interpretación. No solo es presentar este resultado, sino hacer esa interpretación. Entonces, en la cuota de administración y ahí empiezan a hacer el análisis. Aquí, en que si hacemos en nuestro escenario de aumentarle
de disminuirle en un 7% en el parqueadero de carro y de moto, y ahí iban haciendo ese análisis. Profe, el valor del porcentaje va de acuerdo, digamos, a la cuenta que vaya observando. Digamos lo que ¿Cómo dice, así? o sea, digamos, parqueadero de motos, ¿sí? Le aplica, bueno, le resta el 7%, ¿sí? Mira, ahí por eso es la importancia de que esté todo formulado. Aquí automáticamente me cambió a 7% y automáticamente como está formulado, me cambió este parqueadero de carro y de moto. ¿Sí ves? Mira. Aquí me está diciendo que esto lo multiplico por este menos 7, que fue como el objetivo para que el resultado del ejercicio me diera 0. ¿Sí? Aquí automáticamente se cambia. Ya si yo lo quiero cambiar acá, porque perfectamente lo puedo hacer, me va a cambiar también. ¿Listo? Ya si yo quiero, no, aquí digo, necesito aumentar los resultados, el estado de resultados en un no sé, 70%. Eso yo lo puedo hacer. Entonces aquí vas jugando con va cambiando parqueadero de carro y de moto. O igual, ustedes tienen que hacer más escenarios, ¿no? Es decir, que en este caso, ¿no? En este ejemplo, que por ejemplo, no sé, otros ingresos, el aprovechamiento, mira, aprovechamiento del salón comunal, necesitamos que lo utilicen más, necesitamos que lo saquen alquilado, es decir, necesitamos más ingresos, entonces aquí vamos a aumentarle en un tanto por ciento. Aquí ustedes lo hacen en otra columna. ¿Sí? Para este caso, ustedes como tienen uno más reducido, que es de otros ingresos, que si es de aporte de socios, que si es bueno, ahí dependiendo del estado de resultados que ustedes tengan. Y ahí van cambiando. Al igual que los gastos de operación o los costos de operación, ustedes lo van cambiando y así van ustedes obteniendo y viendo cuánto le está afectando el resultado del ejercicio al conjunto residencial. ¿Sí quedó más claro? No sé quién. Sí, señora, sí, más claro. Listo. Listo. Y exactamente esto mismo deben hacer para el capital de trabajo. Es decir, que ustedes se van al estado de situación financiera. Aquí está, vamos a ver dónde está. Aquí, mire. Al estado de situación financiera, aquí resulta que efectivo corriente. Mire, aquí no está formulado, pero ya sé que caja y bancos es este efectivo corriente, es decir, que este es mi activo corriente. Ah, mentiras, cuenta por cobrar. Entonces, todos estos dos, por cobrar a propietarios. Sí, estos dos, aquí yo lo puedo sumar. Si a ustedes no les aparece activo corriente, hay algunos, la mayoría sí se les aparece. Si no, pues ustedes ven cosas que tienen activos a corto plazo. Por ejemplo, estas cuentas por legalizar, anticipos, cuentas por cobrar, y estas son corrientes. Es decir, que yo puedo sumar este y este. Y acá, más este. Este no. Y aquí lo mismo, el pasivo corriente, el pasivo no corriente es este de abajo, ese es el pasivo corriente, es decir, sí, es este. Entonces, ¿cuál sería mi capital de trabajo? ¿El tipo de oficina puede ser? Señora. ¿El tipo de oficina? ¿Tipos de comunicación y cómputo? No, este es el capital no corriente. Aquí necesitamos es el capital corriente, que es, mira, la sumatoria de esta caja
caja, bancos, cuentas por cobrar, anticipos y avances. Ustedes igual revisen en sus estados financieros si les aparece especificado ese activo corriente. La mayoría lo tienen. Hay otros que no. Por ejemplo, este es la sumatoria de todo esto. Esto que tenemos aquí es ya activo no corriente, es decir, que es a largo plazo, que normalmente son esa maquinaria de equipos, si es el caso terrenos, oficinas, equipos de comunicación, depreciaciones acumuladas. Ese es a corto plazo. Entonces aquí nuestro capital de trabajo es este menos este. Y para tener un indicador, este dividido en este. Listo. Y entonces allí, ahí ya de por sí, ya esta empresa, o sea, es decir, el conjunto residencial, tiene por dónde, tiene mucho para, está en positivo y tiene mucho para cubrir esas deudas a corto plazo que tiene ese conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer aquí en este capital de trabajo es también hacer esos escenarios y es decir que en el caso de que la caja baje o en que los bancos bajen o en que las cuentas por cobrar bajen, ¿en qué afecta el pasivo corriente? Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos. Aquí, espérenme. ¿Qué hicimos con el listado de resultados? Entonces, igual, tomamos un 10%. Ya no tienen que hacerlo manual, sino ya saben ustedes cómo hacerlo formulado para que así yo pueda sacar de pronto o ustedes puedan sacar el punto de equilibrio. Entonces, no sé, por ejemplo, en anticipos. Cuentas por legalizar de Rafael Prieto. Estas cuentas por cobrar de residentes. Esto por no es porcentaje. Listo. Igual aquí ustedes deben copiar todo esto, dejarlo fijo. Este es el único que cambia. Y ojo porque creo que no está formulado. Como no está formulado, me va a aparecer estos totales igual. Igual que esto y pues no puede ser igual. Este. Suma de este. Bien, aquí yo ya puedo, si quiero, puedo hacer una comparación entre este y este. A ver, rápido. A mí que llegó alguien. Hola, Cristian, buenas tardes.
Cristian, ¿nos escuchas? Entonces, miren, aquí básicamente lo que nos interesa es este activo corriente y el pasivo corriente, ¿cierto? Entonces, aquí esta es la sumatoria de este más este. Y de, aquí me queda igual, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el activo corriente menos el pasivo corriente del año 2019 es de 34 millones. Ahora, aquí hagámosle rápidamente del 2019. Ahora, del 2020. Y vemos que, perdón, igual este más este. Listo. Del 2020, el total de activo corriente menos el pasivo corriente es de 22 millones. Y este fue el que acabamos de calcular. Acabamos de hacer el escenario de si las cuentas por cobrar para los residentes aumentan en un 10%. Este menos este. Y aquí ya podemos hacer, por ejemplo, una variación rápida. Así rápido, uno puede identificar, pues que siempre y al igual va a tener va a tener un buen capital de trabajo, es decir, que el conjunto puede pagar sus obligaciones a corto plazo, tiene una buena liquidez. Pero aquí podemos hacer un análisis más profundo y es esa variación del año nuevo sobre el anterior. Aquí, ¿por qué cree que salió menos 35%? Chicos, Profe, resta la variación digamos, del año 2020 con el año 2019 y lo divide por el tanto sí. por... Pero mira. Bueno. Aquí, esta variación es porque, claro, en el 2018 hubo unos muy buenos ingresos y es porque básicamente en el 2019 hubieron anticipos y también tenían más en caja y también tenían más en banco. En el 2020, a diferencia, pues no tuvieron eso. Por ende, pues claro, bajaron en un 35%, casi 36%, bajaron esa liquidez que tenían para cubrir esos gastos o esas cuentas por pagar a corto plazo. Ahora, de eso a que le hayamos aumentado, es decir, el escenario que aumentamos, que fue aumentar esas cuentas de cobrar los residentes, que lo aumentamos en un 10%, pues eso me aumenta en un 11% mi capital de trabajo con respecto al año 2020.
¿Listo? Si es claro, es más para que ustedes hagan, porque el cálculo es muy sencillo, es más para que ustedes hagan esa interpretación. No es solo que la variación, no es solo que aumentó el 10% y ya, sino el por qué. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, espérenme un momento, voy a pasarles la lista de asistencia para que la vayan viendo. Les voy a compartir por dónde se deben entrar para el simulador. Apenas ustedes tengan las credenciales, deben ingresar por allí. Pero espérenme un momento. Ay, Paula, no había leído tu pregunta, que si siempre va a aumentar en un 10, en 1.10%. El 1.10% es una abreviación, ¿sí? Si es 10% o si es 15%, es más ustedes para, en sus organizaciones, en sus empresas, ustedes como gerentes financieros, deben empezar a jugar con eso. Bueno, ¿cuánto necesitamos para aumentar en nuestras utilidades? Y ahí es donde armamos escenarios. Si le aumentamos un 10%, ¿en cuánto me quedaría? Si le aumentamos, no, aumentémosle un 15%, ¿en cuánto me quedaría? ¿Sí? Por lo mismo es también esa fórmula o esa herramienta de buscar objetivo. Así como buscamos el objetivo para que nuestra rentabilidad fuera de ceros, es decir, nuestro punto de equilibrio, también la podemos buscar para que sea en un 10%. ¿Cierto? De acuerdo a los estados de la empresa. Sí, señora, de acuerdo a los estados de la empresa. Entonces, mire, ya encontré el link de asistencia. Por favor, se registran allí. También les voy a compartir la evaluación del CIPAS. Paula, tú eres del tutor Juan Carlos, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces si quieres, va a haber una parte donde dice tutor, cuando ustedes creo que diligencian la asistencia, allí ponen mi nombre, no ponen el nombre del tutor, sino mi nombre. Entonces, mire, el primer link es de asistencia y el segundo es de evaluación. Y un momento. Profe Alexandra, a su merced ya le llegaron las credenciales de Bank Company. No, profe, a mí me llegó la invitación, pero todavía no me han llegado las credenciales. Vale. Chicos, y acá les voy a compartir el link de la plataforma de Company Game. Les voy a... Profe, una pregunta, ¿cómo se llama el CIPAS? Planeación financiera, no, pon... Ay, espérame.
con análisis de sensibilidad. Vale, profe. Bueno, les voy a volver a compartir pantalla. Aquí, esta es la interfaz del simulador. Ustedes, cuando tengan el acceso, cuando tengan las credenciales, deben ingresar por ese link que les envié. Ustedes no pueden ingresar Company Gain y el que les aparece en Google, no, es diferente. Entonces, para que lo guarden y cuando ya tengan las credenciales puedan ingresar por allí. Ahí a ustedes les va a aparecer todo esto. Y ustedes deben ingresar aquí como alumno. Yo no puedo ingresar aquí como alumno. Aquí yo voy a ingresar por un proceso de certificación que yo debo hacer, pero aquí pues yo les puedo mostrar cómo les va a aparecer. Para la profe Alexandra. Esto nosotras lo debemos hacer, es un proceso de certificación. Le va a llegar a su merced unas claves para ingresar al simulador como tal, para la competición y para la certificación. Le va a llegar otra contraseña para eso. Debe pasar como unos objetivos, es unas lecturas chéveres y ya después el proceso de simulación, pero eso se va haciendo a lo largo del periodo. Vale, profe. Es un poco pesado. Esperemos un momento. Listo. Esta es la interfaz que hay del simulador Bancompany. Aquí ustedes van a tener el valor de la acción. Básicamente es un simulador que simula, valga la redundancia, la operación de un banco. Y aquí es muy chévere porque ustedes pueden ver y pueden armar también escenarios que le ayuden al banco a generar valor a la acción, mayores indicadores, mayores resultados, mayor margen financiero. Y deben hacer 3 jugadas. En esas 3 jugadas deben tratar de siempre aumentar la rentabilidad del banco. ¿Listo? Entonces aquí ustedes, la idea es que le empiecen a cacharrear estos indicadores claves. Aquí está si es cartera vencida, si es eficiencia, los indicadores que maneja el banco, la eficiencia, el ROAC, el RORAC, la liquidez, la solvencia, la capitalización. Sin embargo, ustedes no se preocupen que tiene un manual. Aquí ustedes lo pueden descargar, sin embargo, ya está en la guía de actividades. Donde ustedes descargan la guía de actividades, les aparece como una serie de documentos. Allí aparece ese manual y ahí dice el paso a paso. Es muy sencillo, ustedes lo pueden leer en un día perfectamente y es el paso a paso de qué significa cada indicador financiero que maneja el banco y ustedes cómo pueden hacer como esos escenarios. ¿Listo?
Igual lo mejor, lo que yo siempre recomiendo es que observen primero qué más tiene esto, qué más tiene lo otro. Si es el caso, como ustedes deben hacer un informe de esto, si es el caso, tomen pantallazos para ver la comparación de las decisiones que toman ahora y el cambio que hay después. Entonces aquí está el margen financiero, está el volumen, está la tasa de mora. Sí, pueda que a ustedes les aparezca otros valores, porque aquí yo ya he introducido otros valores. Entonces, para ustedes entrar a decidir y entrar como a jugar en este simulador, ustedes le deben dar aquí en decidir. Espérenme que ya me entré a otro lado y está muy pesado. Ya. Aquí. Ya cuando ustedes le dan decidir, les aparece este menú. Y ustedes deben tomar decisión del riesgo que tiene el banco. Listo. Aquí están las instrucciones. Entonces, ustedes van a tener el riesgo para una persona natural, es decir, que el banco tiene para personas, tiene para empresas y tiene métodos de decisión de riesgo, que es digamos que este módulo. Entonces ahí ustedes empiezan a leer y empiezan a priorizar segmento de personas. Hay persona particular 1, particular 2 y premium. Y aquí básicamente están las instrucciones. Priorizar a los segmentos de demanda sobre una escala de 1 a 10. Es decir, que ustedes tienen que poner en una tanto, en otra tanto, en otra tanto. Y total de puntuación debe ser máximo 21. Es decir, que ustedes deben, aquí pueden ponerle 6, aquí 8, aquí 10, a ver cómo se va comportando. Sin embargo, en el manual les van diciendo también cómo, pues la idea es que de pronto en el particular le aumenten un poquito más por esta y esta razón. Y así, y aquí van leyendo, fija del scoring, medio objetivo del segmento. Está el riesgo de empresa, porque siempre en un banco pues están las personas naturales y están las empresas. Entonces, si hay garantía del producto, si no la hay. Y siempre que hagan esto, deben grabar. ¿Cómo lo hacen? Este es riesgo persona, después van a riesgo de empresa. Y ahí, igual, van leyendo, van leyendo, van leyendo. Ya cuando terminen aquí en métodos de decisión de riesgo, tengan en cuenta esto, miren, el total de presupuesto es $1.500.000. Es 15 millones. Y aquí yo estoy utilizando 12 millones. ¿Cierto? Ustedes lo pueden aumentar o lo pueden disminuir. Para la empresa y para personas. Y así van tomando decisiones. Y aquí ya le damos grabar para que me quede guardado. Y así vamos con precios de personas. Vamos con los activos que tiene el banco, que en este caso son esas tarjetas de crédito, esas tarjetas, cuentas de ahorro que tiene el banco. Esos son sus activos para el banco. Entonces, aquí tenemos que la tarjeta de crédito. Aquí necesitamos es tener como un porcentaje, la comisión de tendencia y el tipo de interés. Entonces, para tarjeta de comisión de mantenimiento, ¿cuántos puntos le vamos a dar? ¿Cuánto porcentaje, perdón, le tenemos que dar? Esto, si no estoy mal, es anual, o si no, pues sería muy, muy alto. Y al igual que acá, tasas de interés, aquí sí me da la opción de grabar de una vez. Después le damos en consumo, después en hipoteca, y así, y le damos grabar, grabar. Y así vamos ahora con pasivos. Igual, vamos a tomar esos pasivos, los precios de las cuentas corrientes, la comisión de mantenimiento, el tipo de remuneración. Aquí, mire que no me aparece grabar. Entonces, tienen que siempre irse en hasta servicio, o sea, es decir, pasar por este y pasar por esta para darle grabar.
y así con precios de empresa, así con marketing y marca, y así con estructura corporativa. Sin embargo, no se preocupen, yo les voy a pasar también un video tutorial para que ustedes se guíen un poco mejor de este simulador. Y para esto no tiene nada que ver con la empresa que ustedes tienen aparte, ¿no? Este es un rubro en la rúbrica de aprendizaje y deben presentar son los informes de este simulador y también para la siguiente fase, es decir, que es para la cuarta y para la quinta. Listo, chicos, ¿tienen algunas preguntas? No, profe, de mi parte ya me despejó. Muchas gracias. Listo. Franci. No, señora, profe. Cualquier cosa yo te escribo al Skype o ahí estamos en contacto. Listo, yo voy a estar muy pendiente porque sé que esta fase es más complicada. A diferencia de la anterior, que es muy sencilla, esta es más complicada, más compleja. Listo, chicas. Pues muchísimas gracias. Vamos a tener la webconferencia el miércoles a las 6 de la tarde. Ya esta noche les envío la invitación. No se las quería enviar antes porque se confundían. Entonces mejor se las envío. Ya se las envío para que ustedes puedan asistir si quieren. Si desean.